Muy buenos días, Dios le bendiga a todos. En esta preciosa mañana le habla el pastor David Valle de la iglesia River City Church, la iglesia que fluye en Rochester, New York. Le damos gracias a Dios que usted nos ha permitido entrar a su hogar o el lugar donde se encuentra en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Nuevamente llegamos a usted a través de estos medios y de este ministerio Radio TV, impactando a las naciones, donde el evangelista David Batista, juntamente con su esposa, una pareja joven que ha aceptado el mandato de Dios de alcanzar al pueblo y a la ciudad a través de este ministerio, y no solamente local, sino que han llegado internacionalmente también, y por eso necesitamos que ustedes lo mantengan en oración y también los ayude con todo el apoyo que ustedes puedan hacer. Le pedimos que apoyen a los ministerios que están haciendo efecto en el reino de Dios y en nuestra comunidad. Nuevamente, me llamo el pastor David Valle y juntamente con mi esposa Jeanette Valle pastoreamos la iglesia River City Church, la iglesia que fluye, ubicada en el edificio El Auditorio. El edificio El Auditorio se conoce muy bien en esta ciudad. Queda en el 875 de la East Main Street, aquí en Rochester, New York, 14605. Estamos en el quinto piso. Es un edificio enorme, y le llaman el auditorium porque hay un auditorium, hay unas obras teátricas casi todo el año en este lugar. Tiene amplio espacio para estacionamiento, pero le pedimos que en los tiempos del servicio usted llegue por lo menos de media hora, 45 minutos más temprano, para que pueda hallar estacionamiento. Normalmente ellos cobran para estacionar su vehículo por el teatro, pero lo que usted tiene que hacer es simplemente decirle a la persona encargada que usted va para la iglesia River City Church y ellos le dejan estacionar completamente gratis. Dios nos ha permitido estar en este lugar por los últimos 3 años y medio, donde Él nos ha bendecido grandemente, nos ha fortalecido para seguir hacia adelante en la comisión que Él nos ha dado de llegar y transformar una ciudad. Ese es el tema de nuestro ministerio aquí en Radio TV, impactando a las naciones. El tema es transformando una ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Pues comenzando con nosotros los creyentes. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar, y así podemos alcanzar y transformar una ciudad. La semana pasada estuvimos hablando y dando ejemplo de 2 iglesias. 2 iglesias. Estábamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, 2, 3, donde comenzamos a mirar el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, comprada por su sangre en la cruz del Calvario. Como el día de Pentecostés, en el aposento alto hubo un empoderamiento
a través del Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo la gran comisión, el plan que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y a la iglesia. Y seguimos mirando y estudiando y hablando y mirando cómo a la hora de la oración Pedro y Juan ya iban llenos del Espíritu Santo. No iban vacíos a la hora de oración establecida por el sistema religioso y el sistema social de la iglesia. Ellos ya venían de la Biblia dice, de compartir o de partir el pan en los hogares. Venían de alimentarse el uno al otro y de apoyarse, de tener confraternidad, de tener relación, de tener tiempos de oración. Y de esa manera el Espíritu de Dios se movía en sus vidas y los llenaba de su poder. Hoy quisiera seguir hablando en el capítulo 4 de los libros de los Hechos, donde podemos ver que ser llenos del Espíritu Santo conlleva una serie de cosas, una serie de acciones, una serie de manifestaciones de nuestras vidas que pueden ser manifiesta el poder de Dios o el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros a nuestra comunidad. El capítulo 4 comienza de esta manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vamos a pararnos, detenernos ahí. Hablando ellos, o en otras palabras, ellos seguían y no permitieron ser amedrentados o no permitieron entrar en el temor o en el miedo de lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? El cojo que estaba a la puerta de la hermosa fue sano. Y no solamente fue sano, sino fue liberado. Fue sano y fue liberado. Fue sano de su estado físico, pero fue liberado en su espíritu. Liberado porque llevaba cojo todos esos años en parte por el pensar del sistema religioso de la iglesia social establecida en ese tiempo. Hablamos la semana pasada que el cojo fue estratégicamente puesto en aquel lugar porque era la obra religiosa apropiada de darle limosna a un cojo. Por lo tanto, él fue puesto en aquel lugar estratégicamente porque era lo correcto religiosamente de darle limosna, y por lo tanto él iba a recibir limosna de todas aquellas personas que iban a llegar al templo. Y eso lo mantuvo en ese lugar, en su estado cojo,
en su estado físico y espiritual todos esos años, hasta que llegó Pedro y Juan, empoderados a través del Espíritu Santo de Dios. Venían de la iglesia, de las reuniones de la iglesia de Jesucristo, que estaban reuniéndose en los hogares. Ellos ya venían llenos. Ellos no iban al templo a buscar una llenura. Ellos iban al templo para dar lo que por gracia habían recibido. Y ellos, el capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ellos siguieron hablando de las maravillas de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y los religiosos de la iglesia social establecida en esos tiempos no estaban de acuerdo. Se enojaron. Se enojaron porque había una evidencia de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo obrando en el nombre de Jesús por sus discípulos. Y ahí había un gran problema, porque la iglesia religiosa, la iglesia social estaba escaseando de ese poder, de esa manifestación de lo que es el poder de Dios a través de su Espíritu. No se veía eso. Eran esos movimientos espirituales de poder, eran extraños para la iglesia establecida, la iglesia religiosa social. Y por lo tanto, los religiosos se enojaron y vinieron en contra de ellos, vinieron sobre ellos el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Una de las áreas que era una falsa enseñanza era la resurrección de los muertos, que no había resurrección de los muertos en la secta de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran socialmente eran los que estaban de alta sociedad, en otras palabras. Eso lo podemos entender si yo lo menciono de esa manera. Nosotros conocemos y entendemos lo que es las personas de alta sociedad, las personas pudientes, las personas ricas, las personas que tienen y no cadecen en lo financiero. Y por lo tanto, si miramos nuestro propio sistema político, podemos ver que en nuestra nación de los Estados Unidos, normalmente los que están en posiciones políticas son personas pudientes, personas de alta sociedad.
Por lo tanto, los saduceos eran considerados ese tipo de personas. En el Sanedrín, los saduceos tenían la mayor parte de la representación de lo que era el concilio. El concilio se componía de 70 asientos, como decir, el concilio era como el Congreso, tenía asientos, representantes, y habían dos ramas políticas. Que también representaban unas ramas religiosas. Y los saduceos tenían la mayoría de los asientos en el concilio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es importante que usted conozca la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos los tiempos y los medios, los ambientes y los tiempos en cual nosotros vivimos y también en la cual fueron escritas la palabra de Dios y estos hechos. Porque tienen profundas verdades para nuestras vidas y tienen llaves que abren acceso a nosotros ser exitosos en nuestro caminar cristiano y cumplir con el propósito de Dios. Los saduceos era como decir una rama religiosa pero política, y como eran personas pudientes, tenían una relación muy política con los que gobernaban sobre Israel y esa región en esos tiempos, que eran los romanos. Tenían muchas influencias. Y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entre otras cosas que también no creían. No creían que practicar fuera de lo que decía las normas religiosas, nada más podía existir. No creían que ellos tenían que ser impactar a su comunidad. Ellos solamente creían en un evangelio o en una religión pacífica sin fe. No había que tener fe para nada, sino seguir las normas religiosas y tener la fuerza política, tener la fuerza en números, tener fuerza para establecer una democracia que puede elegir, quitar y poner a través de votos. Y por lo tanto, los saduceos también tenían las más altas posiciones en el sistema religioso de lo que se llama
los sacerdotes política y tenían fuerza religiosa. So, era muy político en su pensar. Eran personas, era una secta religiosa entre los judaizantes que gobernaban a través de su favor, que gobernaban a través de su razonamiento, que gobernaban a través de su entendimiento y su estado político. Todo era políticamente correcto. Todo era posicionar las personas y tener la mayoría de los asientos para llevar a cabo su agenda política y su agenda religiosa. Y estos fueron los que aparecieron allí cuando Pedro y Juan estaban compartiendo con el pueblo, con la comunidad, con los oyentes, el evangelio de Jesucristo. Dice el verso 3 que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. O en otras palabras, no podían ellos, no sabían lo que hacer con ellos. Yo quiero que usted sepa que cuando usted se levanta contra un sistema falso, un sistema político en la cual nos encontramos, porque vivimos en ese sistema ahora mismo, y cuando usted se levanta lleno del Espíritu Santo para compartir el evangelio de Jesucristo con evidencia, había una evidencia. La evidencia era el cojo que estaba a la puerta de la hermosa había sido sano. Y era extraño ese mover para la iglesia social de esos tiempos. Cuando usted se levanta hoy y comienza a ser dirigido por Dios, ser dirigido por el Espíritu Santo, y está lleno del Espíritu Santo, y usted comienza a obrar, a caminar en ese poder, sanando enfermos, reprendiendo demonios, viniendo contra principados y potestades en los aires, siempre se levanta el adversario. Espérelo porque se levanta y va a tratar de atraparle. Es un sistema que el enemigo tiene de impartir el temor. ¿Qué me va a suceder ahora? Quizás hay leyes ahora mismo que están tratando de pasar, que nosotros los cristianos no podemos compartir el evangelio con una persona. Si una persona dice, estoy ofendido de que usted comparte el evangelio conmigo, esa conversación conmigo, ese tema conmigo, está llegando al punto donde eso puede romper una ley. ¿Sabías eso? Y sabemos que hay otras cosas que son muy ofensivas, pero el sistema de leyes lo apoya. Estamos en esos tiempos, iglesia. Y el Señor, a través de su palabra, nos está advirtiendo, nos está preparando para un tiempo donde la palabra de Dios dice que en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, dice que Él enviará el espíritu de Elías. ¿Por qué?
porque el espíritu de Elías era el profeta de fuego. Amén. El profeta que no tenía temor y obraba y hacía frente a las potestades del enemigo. Aleluya. Y esos tiempos están aquí, hermanos. Y por lo tanto, en este capítulo 4, los meten presos, ¿no? Los meten presos para que entre el temor. Y traten de que a través del temor ellos se callasen. Es una estrategia del enemigo. Muchos de nosotros, cuando somos confrontados por el adversario, echamos un poco para atrás, ¿verdad? Porque es una reacción quizás que quizás ni pensamos, pero simplemente echamos para atrás. Nos dice, muévese de aquí, no queremos que usted hable eso aquí, y simplemente pues dejamos, no vamos más allí. Pero creo que el Espíritu Santo nos está diciendo que cuando Él nos envíe a algún lugar, no eche para atrás. Las consecuencias vienen, los ataques vienen, el adversario se va a levantar, pero nosotros tenemos que cumplir con el llamado de Dios. Verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Sabemos que la semana pasada vimos en la palabra de Dios que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, allí en el aposento alto, y fueron a las calles, no se quedaron allí, fueron a las calles. Todo esto se desarrolló en las calles de Jerusalén. Allí Pedro comenzó a predicar su primer mensaje con revelación. Y la Biblia dice que se ganó sobre 3,000 almas. Ahora en el verso 4 vemos que ellos siguen con el mandato de Dios, con el mensaje de Dios, de su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje. El mensaje es de su Hijo Jesucristo. Y en este segundo discurso, o mensaje, o plática, como usted lo quiera poner, se ganó 5,000 hombres más, dice. Quiere decir que fueron más. Sino que ellos en esos días contaban las cabezas del hogar, las cabezas de los hombres, pero había niños y mujeres. En otras palabras, el evangelio estaba siendo efectivo bajo la opresión del adversario. Quiero que mires esto. La oposición venía, pero la salvación corría. ¿Me estás escuchando? Nosotros hoy en día es un poquito diferente. Cuando viene la oposición, corremos y decimos, ¡ay, qué pasó!
nos desanimamos. Hemos escuchado la palabra depresión demasiado y opresión demasiado. Y déjame tomarme una pastillita para arreglar aquello y esto. Y resolvemos de esas maneras. Pero yo quiero decirte, amado amigo y hermano que me escucha en esta mañana, que el poder del evangelio está en nosotros resistir al diablo. No tenerle miedo a la opresión. No tenerle miedo al adversario. Aleluya. Porque algo sucede en el ámbito espiritual que nosotros en sí muchas veces ni nos damos cuenta, no lo tenemos que entender. Pero le voy a decir algo: cuando usted se levanta en contra del enemigo con la palabra que Dios le ha dado a usted y usted resiste, hay un poder sobrenatural de Dios que comienza a obrar a su favor. Sí, pero cayó preso. Sí, pero todavía Dios estaba obrando en su favor. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue el producto de resistir el adversario? Sobre 8,000 personas vinieron al Señor. ¿Qué usted cree? ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No es solamente hablar en lenguas. No es solamente tener esos tiempos gloriosos privados, sino que también ser lleno del Espíritu Santo incluye ganar almas para el reino. Aleluya. Ser lleno del Espíritu Santo es resistir al adversario y que el evangelio llegue a los corazones de los hombres y los transforme. ¿Qué usted cree? ¿Está conmigo? Verso 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. En otras palabras, todos los que tenían autoridad religiosa. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, aquí está, subraye esto, aquí está la palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Wow. Pedro no echó para atrás. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro acababa de salir de la cárcel. La Biblia dice que ahí mismo, esos versos dice anteriores, que lo metieron en la cárcel esa noche. Esta mañana vienen, lo sacan
Y ellos, en vez de encontrarse con 2 hombres o 3 hombres que están temerosos, que están han echado para atrás porque he estado preso durante la noche, salen y Pedro está lleno todavía del Espíritu de Dios. La noche pasó. Esa noche en la cárcel, esta noche siendo prisioneros, esa noche oscura, pero ellos no temieron. Se quedaron fijos en su fe. Se quedaron estables en el mandato de Dios concerniente a ellos. Dios los envió a ellos a que afectaran una comunidad completa. Quiero que veas, quiero que mires en este momento que a través de 2 hombres y un cojo que ya es sano, Dios está alcanzando al pueblo de Israel. Dios está alcanzando a Jerusalén. 3 hombres que se decidieron a no temer. Mira lo que Dios puede hacer con 3 hombres. Mira lo que Dios puede hacer con un hombre que se levanta y comienza sin ningún temor a contestar la pregunta que le acaban de hacer. ¿En qué nombre ustedes hacen esto? Eso le puede costar la vida a ellos. Esa respuesta le puede costar la vida a ellos porque es la respuesta en contra del sistema religioso establecido social en aquel día. Era la respuesta políticamente incorrecta. Acuérdate que hablamos de los saduceos y su influencia política. Mas ellos se quedaron firmes, llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde está la evidencia de que ellos están llenos del Espíritu Santo? El denuedo, el poder con la cual ellos hablan, en la autoridad y en la certeza en la cual ellos están operando. Y el resultado es un pueblo que ha creído su mensaje. Iglesia, ¿me escuchas en esta mañana? No solamente podemos o debemos de predicar un evangelio sin evidencia. No podemos seguir predicando un evangelio sin evidencia. No podemos seguir predicando un evangelio sin evidencia porque se traduce a los que están escuchando, a la comunidad que no se escucha, como un evangelio impotente. ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo hemos nosotros, la iglesia, llegado a ese estado? Hemos llegado a ese estado porque no hemos querido pagar el precio. Le hemos cogido temor al adversario.
Le hemos cogido miedo a pasar la noche preso. Le hemos cogido traer el mensaje de salvación. Y nosotros, si nosotros no pagamos el precio, ¿quién lo va a pagar? Por eso es que tenemos que ser transformados para entonces transformar una ciudad. Nosotros mismos, la iglesia, tenemos que ser transformados de nuestra manera de pensar, de nuestras costumbres que no agradan a Dios, nuestras prácticas y obras huecas religiosas. Y tenemos que predicar y vivir el evangelio de poder. El evangelio que trae confrontación. Ahora déjenme aclararles un poco. El evangelio que trae confrontación, sí. El reino de las tinieblas siempre choca con el reino de luz. Y la expansión del reino de Dios siempre echa para atrás, coge terreno y empuja hacia atrás el reino de las tinieblas. Es un conflicto, pero es una dinámica que existe. Ahora quiero que me escuchas muy claramente. El conflicto no existe o no debe de existir entre los mismos hermanos. ¿Me escuchó? El conflicto no debe de ser entre los hermanos, entre la iglesia. El conflicto es en contra del adversario y de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Hemos perdido mucho tiempo con conflictos en la iglesia el uno con el otro. Y ha tenido su consecuencia. La consecuencia es que hemos predicado un evangelio impotente. Porque Dios no puede obrar en un pueblo dividido. La iglesia primitiva tenían todo en común. Por eso que comencé con el capítulo 1 del libro de los Hechos y ahora estamos en el capítulo 4, donde vemos el desarrollo de la iglesia y el desarrollo de la comisión que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos dio para llevar a cabo. El mandato que Él le dio a la iglesia en aquel entonces es el mismo mandato y comisión que tenemos nosotros hoy. Tenemos que imitar la iglesia. Yo he escuchado muchas personas que dicen el evangelio no cambia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si el evangelio no cambia, ¿por qué ha cambiado la iglesia? Es la pregunta que usted se debe de hacer hoy. Si Dios no cambia, entonces ¿por qué es que la iglesia ha cambiado?
Es la pregunta difícil, pero es la pregunta necesaria que nosotros nos tenemos que hacer para entonces ser transformados. Aleluya. Dice el verso 11. Y con esto termino, ya estoy terminando. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Había una evidencia en sus vidas que ellos habían estado con Jesús. En sus vidas se conocían que ellos habían estado con Jesús. Había una sabiduría sobrenatural en ellos. Los saduceos, que eran la secta preparada, los hombres preparados, los hombres ricos, los hombres educados. Los fariseos que estaban entre medio de ellos también eran también una secta, una rama de ese concilio. El concilio se conllevaba o era compuesto de los saduceos y los fariseos. Y los fariseos, para hacer una historia larga y corta, eran los legalistas. Todo lo que se salía de los libros, de los pentateucos, todo lo que se saliera de eso era completamente fuera, no era aceptado. Pedro y Juan y el cojo estaba entre ellos, entre los que tenían, los pudientes y los educados, y ellos mismos dijeron entre sí: ¿quiénes son estos hombres que tienen esta sabiduría sobrenatural? Son hombres sin letra. ¿Cómo es posible que hablen con este conocimiento y entendimiento? El poder, la evidencia de estar con Jesús es una mente renovada. Es una vida transformada. Es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida constantemente expandiendo en su conocimiento. Es imposible que nosotros como la iglesia nos quedemos igual. Es imposible que usted se convirtió 25 años atrás y esté en el mismo nivel. Eso es imposible. Si eres lleno del Espíritu Santo, hay una expansión, hay un crecimiento
en su vida constante desde el día que usted fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios. No fuimos llamados para quedarnos en las cuatro paredes. No fuimos llamados para estar sentados en bancos. Fuimos llamados para ser hombres y mujeres que transformen nuestra sociedad. Que haga conflicto no entre nosotros, sino que haga conflicto con el reino de las tinieblas. Tenemos que dejar el conflicto entre nosotros mismos. No agrada a Dios. Y es lo que nos tiene completamente impotentes. El poder de Dios comienza con el amor de Dios. ¡Wow! Esa palabra fue quizás la palabra que usted necesitaba oír hoy. El poder de Dios comienza con el amor de Dios. El amor de Dios revelado entre nosotros, la iglesia. En esta mañana te llamo a un cambio de mente. En esta mañana te invito a que recibas esta palabra y seas transformado. Transformado en tu pensar. Transformado en tu vida. Para tu poder llevar a cabo y ejercer lo que Dios te ha llamado a hacer. Muchos de nosotros no hemos podido hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque no queremos pagar el precio. No estamos viviendo en amor. Carecemos de esa relación con Dios íntima. No estoy hablando que estamos perdidos, iglesia. Usted no me ha oído hablar de eso. No estoy hablando de perdición. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Estoy hablando de ejercer el llamado de Dios en nuestras vidas como iglesia. Aleluya. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Acepte esta invitación. Vamos a volver al libro de los Hechos. Vamos a ir, saque el tiempo y comience a leer desde el primer capítulo y abra su corazón, invite al Espíritu Santo que le dé revelación. Él revela toda verdad, dice su palabra. Y con una mente abierta, un corazón abierto, comience a leer su palabra y usted va a ver y usted va a sentir la convicción del Espíritu. Hay que volver a lo que fue fundado por nuestro Señor Jesús. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que verdaderamente reconocer lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que simplemente hablar en lenguas y tener tiempo chévere, llenos de experiencias y llenos de emoción en la iglesia, en las cuatro paredes, eso no es suficiente.
Lo que es ser lleno del Espíritu Santo es tener la evidencia de lo que podemos ver en Pedro y Juan. Aleluya. Sanaron al cojo, lo levantaron de su situación, demandaron de él la atención. Porque lo que nosotros cargamos, lo que nosotros llevamos en nuestro espíritu y sale a través de nuestros labios es una palabra que transforma vidas. Es el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros no le damos la importancia merecida, si nosotros no le damos, la iglesia, la importancia, el valor, el honor merecido, el mundo no se lo va a dar. Y entonces tenemos que vivir de acuerdo a eso. No podemos amar al mundo y no amar la iglesia. Creo que se me acabó el tiempo. No podemos amar al mundo y no la iglesia. Te invito en este momento, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana y pedimos que sea transformadora en nuestras vidas. Señor, gracias porque tu palabra llega a nosotros los creyentes y comienza a obrar. Porque a nosotros los creyentes tu palabra es como semilla que cae en buen terreno y da mucho fruto. Y nosotros la aceptamos hoy. La hacemos nuestra. Y pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Podemos ser plantados junto a corrientes de aguas, como árboles que dan fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hacemos será prosperado. Te damos gracias en este día por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.